invitación. Bueno, vamos a estar hablando en esta primera presentación sobre algo que nosotros en economía ecológica llamamos metabolismo y las relaciones del metabolismo social con el uso de los recursos naturales y particularmente también un poco con la perspectiva que tiene las Naciones Unidas en términos de las metas del desarrollo sustentable. En ese sentido, de alguna manera me gustaría empezar con la presentación a comentarles brevemente de qué vamos a estar hablando, del contexto global, de las relaciones vinculadas con la especie humana, algunas cuestiones que son básicamente tremendamente importantes en términos del uso de los recursos naturales, particularmente cuando apuntamos al agotamiento de estos recursos, las propuestas en el marco de las Naciones Unidas vinculadas a las metas del desarrollo sustentable, algunas propuestas paradas en la economía ecológica y otras tantas en las necesidades de una educación ambiental, porque de hecho queda claramente establecido que la especie humana, particularmente en el último periodo, en los últimos 100, 200 años, se ha convertido en lo que podríamos llamar una especie parásita, tanto para el planeta como para sus otros congéneres humanos. En ese sentido, es bastante fuerte, bastante importante, y es la percepción que se tiene a escala global y por supuesto en términos geológicos de que el periodo actualmente, por el enorme peso que tiene la especie humana en términos de la transformación del planeta, haber pasado de lo que conocemos como Holoceno al Antropoceno. Antropoceno que viene derivado fuertemente de algo que viene sucediendo especialmente, como decimos, en los últimos términos, en términos de un intenso capitalismo que hoy en día se yergue sobre el planeta, acompañado también por un materialismo que tiene que ver por el otro lado del mundo, por un comunismo que lo lleva a consumir cada vez más recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este problema no es una cuestión meramente política de derechas o de izquierdas, de arriba o de abajo, sino que en rigor de verdad lo que estamos planteando es la necesidad de un paradigma, de un cambio de paradigma civilizatorio en la especie humana si queremos superar este problema de consumismo que nos lleva hoy en día a una perspectiva tremendamente importante con alerta de científicos de escala mundial. Esta agricultura deriva también en fuertes impactos vinculados con transformaciones en el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, los ciclos de los nutrientes en general, las alteraciones de estos ciclos biogeoquímicos y varios de estos procesos que han hecho claramente ver que ha saltado el termómetro en la escala global, ha reventado el termómetro de alguna manera en el sentido de decir la pérdida de biodiversidad de especies es realmente inédita en la historia del planeta, como así también los problemas vinculados con la cascada de nitrógeno que impacta e impactará más fuertemente sobre la Tierra en las décadas por venir. La segunda ola de urbanización está ya sobre la Tierra e impacta fuertemente sobre ¿qué región? América, y particularmente América Latina. América Latina, uno de los enormes territorios más ricos en términos de disponibilidad de recursos naturales, tierra, agua, biodiversidad, está vaciada de gente, concentrada esta población particularmente en las ciudades. Brasil, el 90% de la población viviendo en ciudades, la Argentina más del 85%, y esta es una tendencia realmente importante en términos de cuando se habla de ocupar o no los territorios. En este sentido estamos viendo o estamos enfrentando una situación también muy importante y es esta, ¿no? Es la que están alertando los paneles internacionales de Naciones Unidas, es decir, estamos como la rana en la olla, nos estamos calentando, estamos sobrecalentando toda nuestra historia planetaria, hoy en día en este último periodo de muy pocas décadas, y prácticamente la especie humana y la sociedad en general no lo percibe. O si lo percibe, prácticamente muestra dos miradas, una mirada tremendamente catastrofista donde de alguna forma nos paralizamos y no pensamos en hacer nada, simplemente en sobrevivir, y una mirada de alguna manera también más tecnocéntrica que nos lleva a pensar que solamente con ciencia y tecnología podemos resolver problemas realmente muy fuertes en términos catastróficos que nos llevan a enormes costos, ¿sí? Enormes costos ambientales o generados por desastres ambientales, desastres que como de alguna manera yo mencionaba y voy a dejar digamos un énfasis muy fuerte en eso, el cambio de uso del suelo está generando fuertes procesos de la mano de la destrucción de grandes espacios naturales en el planeta y todo esto deviene simplemente de las pautas de consumo de la especie humana. Por el otro lado, lo que estamos teniendo también es un intenso avance o muy fuerte de lo que podríamos llamar la agricultura industrial con fuertes impactos ambientales. La agricultura industrial deviene de la producción y transformación muy intensiva del recurso natural,
produciendo biomasa. Esta biomasa puede acompañarse para la producción de alimentos, esto es verdad, pero también esos alimentos pueden derivar en la producción de biocombustibles, de biomateriales o de otros elementos que no tienen prácticamente ninguna solución de continuidad con la alimentación, con la seguridad alimentaria de los países y generan impactos de este tipo. Como podemos ver en el norte argentino, las ciudades van a demandar cada vez más tierra, pero en términos de impacto, la ciudad al ser concentrada y densificada no va a demandar tanta tierra como comparativamente sí se van a llevar otros espacios naturales como los bosques nativos, como las áreas de pastizal que están teniendo una enorme transformación. Cuando miramos la América Latina, particularmente el aumento en la producción, no tanto en la productividad, de venida de los cultivos va a venir fuertemente de la mano de una deforestación. Todos sabemos claramente que la deforestación, la pérdida del perfil, la pérdida de la piel de los espacios naturales, simplemente lo que genera es un avance muy muy fuerte en la velocidad de percolación, en la velocidad de flujo del agua y por supuesto procesos de erosión tremendamente importantes. A esto lo acompañamos con ¿qué cosa? Con una demanda cada vez más creciente de tierra. Si comparamos países ricos o países desarrollados respecto a los países en vía de desarrollo, nosotros comenzamos a ver fuertemente que los países desarrollados se hacen cada vez más amigablemente ambientales y los países en vía de desarrollo, los países del sur, de América Latina por ejemplo, demandan cada vez más tierra. En ese sentido, ese consumismo comienza a mostrarnos fuertemente que la dieta occidental, la dieta basada en carne, deberá cambiar. Y en el marco de esa dieta basada en que el consumo intensivo de carne, de huevo, de leche, por solo una parte de la humanidad tendrá que cambiar porque la demanda tan fuerte de tierra, de lo que nosotros llamamos en economía ecológica los bienes fondo, aquellos bienes que son el agua y la tierra, son escasos y comienzan a agotarse muy fuertemente. Y cuando miramos los niveles de consumo también que se tienen en este sentido, estos datos, digamos, contrastan con una realidad irrefrenable. Y realidad que, por otro lado, viene acompañándose de la necesidad de reducir y de producir lo que podríamos estar diciendo, producir más con menos. La pregunta es, ¿para qué y con qué límites? Esto es lo importante y lo que las Naciones Unidas hace muy poquito planteó en términos del desacople o desacoplamiento, es decir, el aumento del bienestar de la calidad de vida de la población mundial, por supuesto acompañado con una componente importante de crecimiento económico, esto es insoslayable, y la separación muy fuerte de este aumento de la calidad de vida, ¿de qué cosa? Del impacto ambiental y de la demanda de recursos naturales. Y para poder comprender este proceso, nosotros pensamos claramente que hay que elaborar o reelaborar estas cuestiones en términos metabólicos y comprender los volúmenes enormes que mueve la especie humana a escala global en todo el mundo y comenzar a ver y tratar de comprender estos volúmenes en términos de, por ejemplo, lo que nosotros llamamos huellas, la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de materiales, la huella de carbono y me atrevería a decir hoy día ya las huellas están en el pasado. Estamos trabajando en lo que se conoce como el nexus, es decir, la combinación de todos estos factores para que nos den un indicador y ese indicador poder comprenderlo como el simple número del PBI de hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es el destino, digamos, de todas estas cuestiones cuando lo relacionamos? Y hacia dónde estamos yendo, le muestra a ustedes también claramente el hecho de que si seguimos en este sentido y demandando simplemente cada vez más tierra, cada vez más agua, el camino nos lleva a necesitar mucha más tierra, que no la hay, ¿sí?, en un planeta finito. ¿Y cómo reparamos todo esto? Y para intentar ayudar a reparar todo esto, desde el año pasado, las Naciones Unidas se han planteado lo que se conoce como las metas del desarrollo sostenible, 17 metas, 167 objetivos específicos para luchar contra cosas que nos parece que las Naciones Unidas fueran de otra parte y no tuvieran nada que ver con nosotros o con nuestras realidades. Y son metas para vencer ¿qué cosa? La pobreza, meta número 1, para luchar contra el hambre, son todas imágenes de la República Argentina. Para luchar contra el hambre, meta número 2, la lucha contra el hambre no se inicia ahora. Josué de Castro lo planteó hace muchos años atrás en un hermoso y enorme libro que se llamó, como ustedes están viendo ahí, La geopolítica del hambre, es decir,
toda esta cuestión de pensar y repensar estos procesos de para qué producir son importantes. Meta número 3, la lucha, digamos, por la salud y el bienestar. Meta número 4, cabal, digamos, vinculado con lo que ustedes están haciendo hoy, generar educación de calidad. Educación de calidad es educación ambiental, leída hoy en día. Una meta número 5 que habla claramente de la equidad de género sufrida por millones de mujeres en todo el planeta, vinculada también con problemas de sanidad y de acceso al agua potable, ¿sí? Es decir, y acá estoy concentrándome también en otras cuestiones, las metas vinculadas con el cuidado de los ecosistemas. En ese sentido, tenemos que comprender claramente que la demanda de recursos naturales sigue creciendo, que la acumulación global de estos impactos también genera, digamos, efectos muy importantes en la Tierra. La pauta del desacople es un camino importante propuesto por las Naciones Unidas también. Las Naciones Unidas también plantean fuertemente, y en muy poco tiempo, estamos hablando de menos de 15 años, lograr cumplir metas que realmente parecen muy promisorias. Algunos países lo lograrán, ojalá que muchos. ¿Es necesario un cambio civilizatorio? Sí, por supuesto. La economía ecológica va a aportar simplemente, junto con otras disciplinas de creciente investigación hoy en día, nuevas metodologías, nuevos aportes, forma de comprender procesos. Por supuesto que la economía ecológica no es la solución, ni mucho menos. Es una disciplina más que aporta a la comprensión de la complejidad ambiental que quizás antes mirábamos de a pedazos, como Jack el Destripador. Muchas gracias. Bueno, yo voy a plantear algo de alcance más pequeño, pero que me parece que es un acercamiento que nos permite pensar algunas de estas cuestiones en la dinámica entre lo local y lo global. Mi línea de trabajo está en las ciencias sociales, en particular en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde desde los años 70 comenzó a analizarse los fenómenos de protestas en relación con la resistencia a determinadas tecnologías o instalaciones. Estos son el tipo de fenómenos que vemos en América Latina en estos últimos años: papeleras, contra la minería en Ecuador, contra la minería en el norte argentino, contra la minería de uranio, resistencia a la instalación de represas, este es un caso muy importante en Chile, a otro tipo de instalación como puede ser gasoductos, a tecnología nuclear, a transgénicos. Esto es una imagen de 2013 de la protesta contra la instalación de la planta de producción de semillas de Monsanto en Córdoba. Básicamente, para hacer la revisión rápida, estos son los casos que nos encontramos. Encontramos resistencia a la tecnología nuclear, a los transgénicos, cultivos genéticamente modificados, agroquímicos y biocombustibles en un paquete que es que deriva a veces el foco de la protesta, a distintos tipos de industrias contaminantes y de instalaciones, depósitos de basura, represas, canales, desarrollos inmobiliarios, tendidos eléctricos, y a distintos tipos de minería. Uno de los que hay dos interesantes desde el punto de vista de la dinámica global local. El uranio y la producción de energía nuclear es una de las alternativas para la transición tecnológica que permitiría reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y el litio es un metal que se usa para la producción de baterías eléctricas que podrían usarse en la producción, por ejemplo, de autos eléctricos. Además se usan en todo tipo de baterías. Pensando en la dinámica global y el impacto global, quizás pueden generarse impactos locales de cierta magnitud. En particular, para nuestro país es crítica la cuestión del litio. Argentina, junto con Chile y Bolivia, son un reservorio de litio de fácil accesibilidad, con lo cual se están planificando muchas inversiones y potencialmente tenemos impactos de consideración. Por otra parte, la pregunta es si es posible estimar los impactos en todo su alcance. Las características de la resistencia, de los fenómenos locales que encontramos. Son episodios de protestas en relación con una tecnología, instalaciones o recursos naturales que implican riesgo social y ambiental. Y hay ahí algo muy importante, porque los episodios de protesta y en general las controversias pueden considerarse, hay un autor británico, Martin Bowen, que las describe como un dolor organizacional, en la medida en que
hay una protesta, se presta atención a determinado fenómeno y existe la posibilidad de que puedan mitigarse algunos de los impactos de esa actividad o de esa instalación. No siempre, de todas maneras, los análisis muestran que los resultados son, en lo que en ciencias sociales hablamos, son funcionales a la disminución del riesgo. Hay algunos que por lo menos en el mediano plazo pueden ser incluso un aumento del riesgo, como puede pasar, por ejemplo, con la cuestión de los repositorios geológicos. Es muy difícil encontrar en países centrales. Estados Unidos tiene en este momento un problema muy grave porque no puede construir ni uno ni varios repositorios geológicos donde poner sus desechos radiactivos, darles una disposición lo más segura posible al estado del arte, debido justamente a las protestas. El último intento fue la instalación de Yucca Mountain en el estado de Nevada, donde está la ciudad de Las Vegas, donde se invirtieron $7.000 millones en estudios previos, entre otros estudios de posible impacto social en determinadas actividades económicas, y esos desechos están en instalaciones que son menos seguras que un repositorio final geológico. La dinámica de la sociedad del riesgo no consiste tanto en asumir que en el futuro tendremos que vivir en un mundo lleno de riesgos inexistentes hasta hoy, como en asumir que tendremos que vivir en un mundo que deberá decidir su futuro en unas condiciones de inseguridad que él mismo habrá producido y fabricado. Somos, como vimos tan claramente en la presentación de Walter Penge, las víctimas de nuestras propias acciones, además de victimizar el planeta, ¿no? Pero lo interesante es que es por acción, por omisión, por conocimiento y por desconocimiento, y por eso me parece importante tener en cuenta el problema de cambio climático. Dado que las élites, como sea que definamos las élites, pero está claro que hay una cuestión de pobreza y hay una cuestión de acceso a recursos desigual en el mundo y en los países, al interior de los países. Dado que las élites fijan agendas tanto para las fuentes de financiación públicas como privadas, y dado que la investigación científica es cada vez más compleja, requiere de tecnología y es más cara, hay una tendencia sistemática para que la producción de conocimiento descanse en los presupuestos culturales y los intereses materiales de grupos privilegiados. Y ahí es donde surge, gracias a las controversias, gracias a que hay grupos que se movilizan para resistir determinada instalación o determinada tecnología, se genera la producción de conocimiento a partir de científicos del propio sistema científico. A veces hay también técnicos que no están en el corazón del sistema, pero que son enrolados por los movimientos sociales. Un ejemplo clásico, digamos, en nuestro medio es el de Andrés Carrasco en relación con el glifosato, pero también podemos pensar en otras áreas, no necesariamente con el ambiente, lo que pasó, la producción de conocimiento que se hizo en relación con el tema de derechos humanos en nuestro país. Se produjo conocimiento para responder a una situación crítica derivada de un Estado terrorista, ¿no? Y por la demanda de grupos desfavorecidos para poder resolver su demanda de reconocer a sus muertos y a sus chicos sin identidad. Eso es ciencia no hecha y tiene que ver con este tipo de movilizaciones. Estos son otras categorías que vienen desde otra área de las ciencias sociales, la teoría de los movimientos sociales y la política contenciosa, que nos cuenta. Lo fundamental de esta línea es, además de permitirnos analizar lo que está pasando, es que los estudios de movimientos sociales y política contenciosa nos tranquilizan en relación con la excepcionalidad de estos fenómenos. Hay un autor norteamericano que se llama Charles Tilly que muestra que la política contenciosa, es decir, la política en las calles, la protesta, tiene la misma antigüedad y la misma tradición que la política institucional de las sociedades democráticas occidentales y occidentalizadas. En el mismo momento que en Inglaterra se desarrollaba el parlamentarismo y que en Francia la Revolución Francesa hablaba de libertad, igualdad, fraternidad,
se desarrollaba, y de ahí vienen del mismo periodo la división de poderes, el principio democrático de la representatividad del voto, que después se va ampliando. En esa misma época comienza a generarse otra manera de hacer política que entra en tensión y suele ampliar el ámbito de la democracia institucional, de la política en las instituciones, que es precisamente el de los movimientos sociales y la política contenciosa. Eso es simplemente para que lo entendemos no como excepcionalidades de la democracia, sino como un recurso más de la democracia en su dinámica para afrontar determinadas problemáticas. Eso es todo. Bueno, gracias por estar acá, gracias por invitarme a dar esta charla. Me toca un poco hacer la síntesis de todo lo que han escuchado y la idea es presentarle y sintetizar este grado de degradación que es consecuencia de que nosotros nos desintegramos como personas, como sociedades que estamos desintegrando al planeta. Y esta casa, que es única, realmente es única, es un planeta que no está en equilibrio con el resto de los planetas del sistema planetario. Es un planeta que es como es porque hay vida. No es que la vida se instaló en este planeta porque estaban las condiciones dadas. Surge la vida en los océanos, y aquí vemos el caso de la evolución del oxígeno en la atmósfera. Lamentablemente no es claro, pero está en doble escala logarítmica, y en un poco más de 3.000 años la vida generó la atmósfera y hasta generó minerales distintos. El planeta Tierra tiene casi todos minerales en estado de óxido, es único. En este universo hay pocos planetas, se estima, que tengan óxidos como algo natural. Y esta vida permitió que la vida evolucione. Y la vida mantiene el estado homeostático del planeta en un equilibrio de oxígeno que evita o que nos quememos por combustión espontánea o que nos moramos todos por falta de oxígeno. Y es un rango muy pequeño. Si pasa del 25%, explotamos, y si baja del 15%, nos morimos por falta de oxígeno. Y para poner esto en perspectiva, que es fundamental, si hacemos todos una recta histórica de 140 años para representar la historia del universo desde el Big Bang al presente, vemos que la Tierra aparece en el kilómetro, si esto lo hacemos, son 140 kilómetros, perdón, y pensamos que estamos yendo de Mercedes al Obelisco, por ejemplo, a 60 kilómetros del Obelisco aparece la Tierra. A 30 kilómetros del Obelisco aparecen las primeras formas de vida, y el Homo sapiens aparece en el último metro aproximadamente. Y todo lo que hemos hecho mal aparece cuando tenemos la nariz a 2 milímetros del Obelisco. Entonces yo creo que eso pone en perspectiva todo lo que nos mostró Walter, lo que nos mostró Ana, de cómo y a qué velocidad estamos arruinando este proceso evolutivo. Si pensamos en la atmósfera, tenemos que el 90% de la atmósfera está acá nomás, en los 10 primeros kilómetros. Y si tomamos un modelo de una naranja y dejamos esa naranja en una mesada 5, 7 días, una semana, y nos vamos, y esperemos que no sea tan húmedo como estos días porque no se pudra la naranja, y vemos el polvo que tiene la naranja, ese es el espesor de la atmósfera. Fíjense cuán escaso es el recurso aire, de eso el 21% es oxígeno. De la misma manera, si vemos el agua del planeta, y hace una cuenta muy sencilla, la superficie del planeta por 3 o 4 kilómetros de espesor, y sacan ese volumen y lo convierten en una esfera, esa esferita que ven ahí, que tiene un diámetro que es la distancia Buenos Aires-Neuquén aproximadamente, perdón, Buenos Aires-Esquel, solamente el 1% de eso es agua potable. Desde 1950 al presente la temperatura aumentó en 3-4 décimas de grado, y eso a nivel de energía equivale al consumo de 300 ciudades de Buenos Aires durante 1000 años. Este gráfico y estas cosas ponen en perspectiva esto. Acá tenemos el crecimiento exponencial de distintos aspectos, el consumo de agua, la concentración de dióxido de carbono, el número de autos, el consumo de fertilizantes, etc. Y acá otro gráfico para poner en perspectiva en función de lo que nos presentaba Walter. El Producto Bruto Mundial del siglo XX supera el Producto Bruto Mundial de toda la historia de la humanidad. Entonces estamos con un problema. Tenemos un consumo que ningún sistema físico, biológico puede soportar. También, acá brevemente, si pensamos el consumo de recursos renovables cada año como una caja de ahorro,
En la década del 50 consumíamos media caja de ahorro, media caja de los intereses, no el capital. En el año 85 aproximadamente empezamos a consumir el 100% de los intereses devengados por el capital. Pero aquí que ya estamos consumiendo el capital, porque consumimos 1,5 planetas cada año. Y para 2050, por lo menos 2 planetas. Y todo esto en un marco de grandísima inequidad. El 25% de la población mundial consume el 80% de la riqueza del planeta. El 25%, donde podríamos poner en promedio países como Argentina, tiene acceso al 15-16% de la riqueza natural y el 50% restante del planeta vive con el 4 o 5% de riqueza. Con lo cual, tenemos, además de una destrucción ambiental, una destrucción social. Entonces, podemos, en el problema del mundo, preocuparnos, por ejemplo, del desarrollo humano, del cambio climático, del ozono, de la deforestación, del agua, de la calidad del agua, la desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire. Y esto está bien para empezar a entender el problema, pero cuando tratamos de resolver problemas reales, y acá es donde también metemos la pata, es que la cosa es mucho más compleja. Fíjense que la sociedad, como mostraba una de las gráficas de Walter, es víctima y victimaria. Tenemos que pensar soluciones nuevas. Y acá en Minuto Grondona, ecos es la casa. Ecología es el conocimiento de la casa. Economía es la gestión de la casa. La economía, lo que hoy llamamos economía, está muy lejos de ser la gestión de la casa. Entonces, eso nos tiene que llevar a un replanteo y, como decía Ana, no existe una correcta gestión de lo que no se conoce. Entonces, si desarrollamos conocimiento con baches dejados adrede, nunca vamos a poder hacer las cosas bien. No hay economía sin ecología. El concepto de sustentabilidad surge en el año 87, donde el desarrollo sostenible o sustentable, eso depende si uno está de acuerdo o no con la Real Academia, quiere decir que de las múltiples trayectorias para lograr el progreso de una comunidad, deberían elegirse aquellas que menos afectan las posibilidades de desarrollo de esa comunidad en el futuro y del resto de las comunidades que lo rodean. Entonces, ahí ya tenemos un primer límite a lo que podemos hacer. Y cuando hablamos de desarrollo tenemos que entender que no es lo mismo que crecimiento, que es una de las grandes confusiones de la economía neoclásica. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos o la naturaleza. La naturaleza evoluciona, nosotros nos desarrollamos. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente del conocimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y la economía es un subsistema, por lo tanto, de un sistema mayor y finito que es la biosfera. O sea, volvemos a la vida. La economía es parte de la vida, si la entendemos bien. Y nosotros somos bio y geodependientes. El año pasado surgió la encíclica Laudato Si. Y ahí se propuso un concepto que en realidad lo veníamos manejando muchos en el ámbito científico, que es la ecología integral. A partir de esta visión de sistemas complejos, vemos que no podemos encarar las cosas por sí solas, por separado. Y Laudato Si introduce este concepto de ecología integral, donde el hombre se reinserta en la naturaleza, pero no se inserta solamente para ver los de la ciencia y la técnica, se reinserta con valores para ver cómo se relaciona con ese medio, esa realidad de la que somos parte y de la que actuamos sobre. Entonces, tenemos que contemplar en ese caso, para buscar soluciones, y eso nos lleva al problema de la conflictividad, la dimensión particular de cada persona y de cada comunidad, y en particular de los más vulnerables, que como dice Francisco, son los pobres. Entonces, el cuidado de la casa común requiere que nos preocupemos de todos los aspectos, de la salud, del ambiente, de la economía, de la dimensión espiritual, porque si hay algo en que lo que converge en todas las religiones es en la dimensión de la relación del hombre con la creación. Y de hecho eso está tratado en la encíclica. Entonces, para hablar de un desarrollo integral, tenemos que plantear un modelo de desarrollo que sea para todos sin distinciones. Tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, lo material y lo espiritual, para que puedan desarrollarse armónicamente en todas las etapas de la vida. Uno de los problemas que tenemos también es el abandono de las personas mayores o de los niños en el mundo. Ser equitativo y solidario, integrar a las personas y a las familias en comunidades y a las comunidades en sociedades y a las sociedades entre sí. Y respetar a la vida en todas sus formas. No es solamente la vida humana la que vale, son todas las formas de vida.
si hay una única crisis, desde esta perspectiva de integración, no tenemos una crisis ambiental y una crisis social, y como dicen muchos, resolvamos primero lo social y después lo ambiental. Hay una única crisis que se tiene que resolver simultáneamente, lo ambiental y lo social. Tenemos entonces que podemos tomar el triángulo clásico del desarrollo, donde tenemos 3 patas para el desarrollo, la pata social, la pata ambiental y la parte económica, y ese desarrollo ¿a quién va dirigido entonces? A la persona, a la familia y la comunidad. Y a partir de esta integración del conocimiento, de la acción, podemos definir insumos básicos, que son el óvalo interior, salud, que no es meramente que tomemos drogas para poder ir a trabajar y estar sanos, sino que es un estado también mental, justicia, que no es meramente la legalidad, sino que es justicia ambiental, justicia laboral, justicia social, justicia climática, como dicen algunos, comercio justo, el conocimiento, que no es meramente el conocimiento académico, sino que es el conocimiento que comparten los pueblos originarios, los pueblos criollos, la educación formal e informal, la cultura que está íntimamente ligada a la cuestión ambiental, el respeto a la vida, el respeto a los ciclos de la naturaleza, el diálogo, la participación ciudadana, la equidad, la solidaridad, el acceso a la información fidedigna, como se planteaba antes, la libertad de conciencia y expresión para actuar, y todo esto en un círculo externo que lo que hoy se llama gobernabilidad, donde tenemos la ciudadanía y la sociedad civil, el Estado y el sector productivo. Aquí, a propósito, siguiendo distintos conocimientos y siguiendo a la encíclica, hemos dejado afuera el sistema financiero, porque el sistema financiero, bien entendido, es un servicio, no es un decisor. Hoy es un decisor que modula a la política. Entonces, la ciudadanía controla al Estado, que es el que tiene que regular, en el buen sentido del término, regular y aplicar la ley, y el ciudadano consumidor, que actúa sobre el sector productivo, mientras que el sector productivo también tiene que trabajar con el Estado para dar las reglas de juego para que haya una producción sana, sostenible, que genere trabajo, con reglas de juego laborales sanas también, etc. Entonces, ¿cómo queda el sistema? Tenemos una naturaleza, la sociedad dentro de la naturaleza y la economía superpuesta sobre la sociedad y la naturaleza. Y Francisco plantea las preguntas del desarrollo, que hacen al quehacer personal o al quehacer de cualquier emprendimiento del Estado, de una empresa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué costo? Y los costos son los ambientales, los sociales y los económicos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta que surge después de ver esta exposición es ¿cuánto del conocimiento y la expertise que tiene la academia, que son ustedes, son escuchados por los gobiernos? O sea, no por fuera de lo que es el partido político, ¿no? Sino cuánto del conocimiento que obviamente que ustedes tienen es aplicado a nuestra tierra, a nuestras minas, a todo lo que tenemos como conflictos urgentes de resolver todo este tiempo y si son escuchados por los gobiernos. Bueno, una cuestión que creo que es crucial, y usted puso el dedo en la llaga. El problema en realidad, desde mi punto de vista, no es científico o tecnológico, por ejemplo. Es decir, yo creo que con ciencia y tecnología un poco sabemos, tenemos información, sabemos lo que está sucediendo y de alguna manera hay una alerta en todos los niveles de hacia dónde estamos yendo. El problema me parece a mí que justamente es político y creo que también es la solución. Es decir, la solución está en la construcción de nuevas políticas o la construcción de otra política, y para generar otra política hay que construir poder desde la sociedad. Por eso un poco yo ponía en mi presentación la cuestión de la democracia con una mirada ecológica o ambiental, que no es un tema menor, como Pablo lo mostraba también. Es decir, hay una única casa, los políticos duran 4 o 6 años, depende del país, en su mandato, y creo que la mirada que hay que tener es de muchos más años, pensar ni siquiera no en la siguiente generación, sino en las generaciones futuras y en las otras especies o el derecho de las otras especies. Creo que desde la América Latina hay una forma de pensar
un poco distinta en algunos escenarios. En el tema ambiental ha dejado mucho que hablar la mirada que se tuvo en los 70 o 80 frente al paradigma civilizatorio que se planteaba. Eso un poco se perdió. Y creo que, en rigor de verdad, los políticos en general responden a la coyuntura, lamentablemente. Entonces todos van corriendo detrás de decisiones que les garanticen su continuidad o digamos, la estabilidad del determinado partido de momento. Y me parece que lo crucial acá es la formación de base, es decir, la educación. En América Latina yo creo que falta mucho para que se le preste atención al sector académico. Mi experiencia de ir a reuniones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, convocado por políticos que le interesan los temas, es que son absolutamente minoritarios y que no tienen peso político. Esto y de políticos de todos los partidos, políticos de un extremo y otro que trabajan juntos en equipo. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos activos, responsables, y que exijamos también a los medios que nos informen correctamente, porque el medio de difusión masiva es importante para que toda esta sabiduría, conocimiento también llegue a la gente y pueda, por lo tanto, reclamar con justeza. Tenemos una serie de una escala de responsabilidades, una cascada de responsabilidades, mejor dicho, que no se está cumpliendo. Tenemos organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio para el cual las cuestiones ambientales son prácticamente cuestiones de barreras técnicas, no las tienen en cuenta en absoluto. Y los países, todos los países del mundo quieren formar parte de la Organización Mundial de Comercio, incluida China, la segunda potencia económica mundial. Tenemos países que hacen guerras por todo el globo y probablemente una actividad humana que produzca mayor impacto ecológico que la guerra, porque tenemos Naciones Unidas, pero también tenemos el Consejo de Seguridad, ¿no? Por supuesto, como señaló muy claramente Ulrich Beck, la cuestión en general de los riesgos tiene que ver con las definiciones y quién tiene el poder de definir qué es un riesgo, ¿no? Qué es lo justo que debemos consumir. Ahí también tenemos una dificultad importante. De manera que se trata de fenómenos de una complejidad enorme, donde las responsabilidades parecen trasladarse de unos actores a otros. Vuelvo a Ulrich Beck y a su última publicación. Él hablaba en su último trabajo de un catastrofismo emancipatorio y decía, la pregunta que podemos hacernos hoy en relación con el cambio climático no es solo qué podemos hacer en relación con el cambio climático, sino qué está haciendo el cambio climático con nosotros al ponernos de manera franca con las consecuencias de nuestras propias decisiones a una escala en la que vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y en ese sentido, él tenía una mirada optimista. ¿Qué importancia le dan ustedes cuando uno mira el problema, esta crisis de civilización, esta crisis ambiental a nivel global? ¿Qué importancia le dan a las respuestas que se generan a nivel local? Me parece que son fundamentales y hay algunas controversias que lo muestran muy claramente, especialmente la controversia de las fumigaciones, que se están respondiendo, hay respuestas constantes de los gobiernos locales en acuerdo con las poblaciones locales, además conciliando intereses, porque obviamente la cuestión de las fumigaciones afecta a poblaciones que pueden verse contaminadas por las fumigaciones, pero también eventualmente los intereses económicos de los que depende la vida también del pueblo en alguna medida. Y me parece que los gobiernos locales en ese sentido están teniendo respuestas muy interesantes. Sí, para mí es relevante. Es decir, es relevante la lucha local porque es el primer actor. Es decir, siempre es el que recibe el impacto. Y quizás es el que 10 años antes no le había prestado la menor atención al problema ambiental. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Es decir, hay muchísimos casos en los cuales la gente reacciona cuando la tocan. Y esta reacción es clara. Y creo que a eso hay que sumar la importancia de las redes que se apoyan localmente
y que construyan, digamos, de vuelta estructuras de poder, porque esto es lo que estamos enfrentando, es decir, son estructuras de poder macro sobre cuestiones, digamos, micro, y ahí es importante la participación local, la integración de esta localidad en redes, que se construyan, digamos, no solo a nivel nacional, sino regional e internacional, la participación de la prensa, especialmente en eso, la participación de las ONG, particularmente las ONG locales, las formales, las que se forman frente al problema ambiental o social que aparece. Pensemos, por ejemplo, nosotros como consumidores que elegimos un producto. Como dice Francisco, comprar es un acto moral. ¿Cuántos de nosotros piensa hoy, cuando va a un supermercado, lo que está comprando y cómo fue producido? O cuando compra ropa, si fue hecha una fábrica con esclavos o no. O sea, tenemos que empezar a ir más allá y pensar en el que produjo el bien que consumimos, en las consecuencias. Y cuando yo puse esas preguntas que están en la encíclica, las preguntas del desarrollo, Francisco al final dice, y si una comunidad, aunque todos los estudios de impacto demuestren que no hace ningún daño, no está de acuerdo con ese modelo de desarrollo, la comunidad decide que no se hace por más que esté el poder empresarial, el poder político atrás. O sea, es la comunidad que es el soberano. Eso nos lleva a que tenemos que volver a la raíz de nuestra Constitución. Nosotros somos el soberano. Entonces eso es todo un trabajo también, no solamente educación en ciencias, en ver el daño ambiental, pero también es un trabajo que el tema ambiental tiene que atravesar las materias que se ocupan de la educación cívica y de nuestra responsabilidad en lo cotidiano. Gracias, Pablo. Bueno, me voy a tomar la licencia de hacer una pregunta. El título de esta mesa redonda es Educación Ambiental. Pablo acaba de decir que el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué papel puede jugar realmente, ¿no es cierto?, en el futuro la educación para producir realmente ese cambio hacia arriba, desde abajo hacia arriba? Bueno, si pensamos lo que pasó en la historia argentina con Sarmiento, ¿cómo hace que la Argentina surja de las guerras civiles? Con educación. ¿Cómo surge la Argentina con las migraciones? Con educación que integró. Hoy tenemos una educación que fragmenta, cuando educa, si es que educa. Entonces, si no hay desde lo fundamental, que es la formación de base de comprensión de texto, de cómo analizar un texto, de cómo reflexionar, no vamos a tener ni profesionales ni ciudadanos. Entonces, el gran igualador, en el buen sentido de la palabra, es la educación. Y si no tenemos educación, no importa que hablemos de economía ecológica, no importa que hablemos del ambiente y demás, porque vamos a tener un pueblo sometido. Sí, yo alguna vez dije, y ahora lo voy a volver a repetir, desde mi punto de vista, la integración con la naturaleza o con el ambiente es crucial, y por eso entiendo claramente que la educación, digamos, será ambiental o no será nada. Y cuando digo educación ambiental no estoy diciendo que le enseñemos a la gente a plantar un arbolito, a sacar un papelito o a cómo reciclarlo. Para eso le digo francamente que la ecología la hagan otros. En rigor de verdad lo que estamos diciendo es que esta educación ambiental integra la sociedad y la naturaleza en un todo, como se acaba de ver claramente. Y esta base de la educación creo que es el camino, o es un camino muy muy importante a considerar, más allá del nombre que se le pueda poner a cualquier disciplina. Es decir, el problema ambiental es un problema complejo. Es decir, no se va a resolver desde una única disciplina, sino justamente de la complejidad que intentamos mostrar acá nosotros en esta breve charla. Y creo que la educación ambiental es el camino.